Bueno, qué gozo estar otra mañana aquí juntos. Es difícil sustituir el canto congregacional, ¿verdad? Escucharnos unos a otros no se puede cambiar con prácticamente nada. Así que es un placer poder venir y poder vernos y cantar juntos y estar juntos aquí y también conectados los que estáis conectados. El título de esta mañana se llama ¿Qué es la sabiduría? La verdad es que parece algo simple, pero si te pones a intentar definirlo exactamente qué es, no es tan fácil y no hay un acuerdo general en los ámbitos, por ejemplo, filosóficos, ¿no? Es más fácil estar delante de alguien sabio y tú saber que esta persona es sabia, pero definirlo exactamente es difícil porque hay otro que tiene a lo mejor el mismo conocimiento y no lo es. O tiene el mismo sentido común, pero lo aplica de una forma perversa, o etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, para ser sabios, porque todos queremos ser sabios, ¿verdad? ¿Qué es lo contrario de ser sabio? Necio, ser tonto, ¿no? Todos queremos ser sabios, ¿no? Todos queremos saber cómo andar en la vida, qué cosas son importantes y cómo desarrollarlas. Así que para saberlo deberíamos saber exactamente qué características tiene un sabio para poder tener un objetivo al cual alcanzar, ¿no? Tiene sentido. Así que me fui a la Enciclopedia Filosófica de Stanford, se supone que es una buena, y me ponía varias características de lo que era un sabio. Así que vamos a comenzar. Lo primero de todo nos presenta la parábola de Sócrates yendo al oráculo de Delfi. Y el resumen de la moraleja, puedes ir a verlo tú mismo, pero el resumen de la moraleja es esta. El verdadero sabio es el que sabe que no lo es. Se empieza por ahí. ¿Verdad que si alguien se cree que es muy sabio, ya tú dices, este puede saber mucho, pero sabio no parece ser? Así que la primera característica es saber que no has alcanzado la sabiduría. Esa es la primera característica de un sabio. Pero claro, después piensas en Jesús y te preguntas, ¿sería él ignorante de su sabiduría? ¿De que era él realmente sabio, el hombre más sabio que ha existido? Seguramente no. Es decir, ¿no sería una característica de la sabiduría saber discernir cuando eres o no eres sabio? Así que seguimos adelante. Esta no nos da una definición y solo es el principio. La segunda, sabio es el que cuando cree algo está justificado en creerlo. ¿Me entiendes? Todo lo que cree tiene una justificación razonable por lo que cree. No cree cosas por superstición o simplemente porque se las han contado, sino que todo lo que verdaderamente cree y afirma creer tiene toda una justificación en lo que cree. Pero claro, aquella persona que te diga, yo solo creo en dos cosas de verdad, diríamos que le falta un hervor. Solo creo dos cosas. Estas dos cosas las creo porque tengo este razonamiento y este razonamiento. El resto no sé si lo creo o no lo creo, dirías tú. Muy sabio no parece ser tú, ¿no? Te falta bastante para llegar a lo que podríamos decir que eres sabiduría. Así que este no nos sirve. Vamos a seguir con la siguiente. Sabio es el que tiene gran conocimiento de la vida. Eso sí, ¿no? Piensa en una persona que tú consideres sabio y dices, sí, esto me satisface más. Gran conocimiento de la vida y cómo funcionan las cosas. Cómo se relacionan unas con otras, cómo funcionan, cómo se juntan los diferentes aspectos de tu vida para vivir una vida correcta. Estaban hablando de por qué ciertos equipos de fútbol o de baloncesto, en este caso estaban hablando de la NBA, ciertos equipos que tenían una media de edad muy alta eran capaces de ganar y ganar y ganar, cuando habían otros equipos con jugadores más jóvenes, más atléticos, más habilidosos, que saltaban más, que tiraban de más lejos, que metían más triples. Y decía Shaquille O'Neal, es que saber ganar no se puede aprender rápido. ¿Me entiendes? Tenían una sabiduría, siendo más lentos, siendo menos
probablemente tenían la sabiduría de leer al rival, ver su debilidad, saber cómo tapar su velocidad, etcétera, etcétera, y eran capaces de ganar. Tenían una sabiduría que no se adquiría con juventud o con mucha fuerza o mucha habilidad. ¿Me entendéis este concepto? Es fácil de entender, ¿no? Pero piensa tú en algunos de los mejores atletas o futbolistas o baloncestistas del mundo. ¿Baloncestistas? Sí. Jugadores de baloncesto del mundo. Algunos son tontos perdidos. No saben sumar 2 más 2. Son grandes jugadores, pero empiezan a hablar y dices tú, a comentarista tú no vas. ¿Vale? Sabes que tienen un gran conocimiento en algo, saben cómo funciona algo, pero realmente no les llamaríamos sabios en ese sentido de las palabras. Alguien puede tener un gran conocimiento de un montón de cosas científicas, por ejemplo, pero después, en el resto de la vida, decimos, sabes mucho de ordenadores, pero de sabiduría no es que tengas demasiado. Es decir, que puedes tener un campo de conocimiento muy amplio, pero si no es algo más general de la vida, de las cosas importantes de la vida, no necesariamente eres sabio. Así que, siguiente definición. Sabio es el que tiene un gran entendimiento general, no solo de una cosa, no solo de deporte o de matemáticas o de ordenadores, sino cosas generales de la vida. Y además de las cosas importantes. Si sabes mucho de motos solo, sabio, tienen que ser de las cosas, no digo que las motos no sean importantes, ¿vale? Son importantísimas. Bueno, voy a dejar una de mis frustraciones. No me acuerdo dónde estaba. Sí, que no sabes exactamente de todo. Tienes que saber de las cosas importantes de la vida para considerarte como una persona sabia. Es decir, tienes un entendimiento general. Piensa en alguien sabio, tiene un entendimiento general de la vida. No solo de la vida, sino de las cosas importantes a la vida y además cómo aplicarlas. Le pides un consejo y te da un consejo que se pueda aplicar. No solo te da teoría, ¿vale? No es como yo esta mañana, sino que eres capaz de aplicarlo a tu vida y decir, oye, pues esto es una buena forma de vivir. Pero bueno, de repente tenemos a Dominic Cummings. ¿Sabéis quién es Dominic Cummings? Yo tampoco sabía quién era, pero es el que se empeñó. En el Reino Unido no quisieron hacer la cuarentena, sino quisieron que todo el mundo se infectara y así todo el mundo desarrollar la inmunidad de rebaño, que le llaman. ¿Pero qué pasa? Que se estaban muriendo montones. Entonces Dominic Cummings, que es el asesor mayor que tiene Boris Johnson, el primer ministro británico, se empeñó en que se tenía que confinar todo el mundo, que tenían que hacer que el resto de los países. Un hombre muy sabio que dijo, oye, tenemos que ser sabios y no podemos, esto de la inmunidad de grupo no va a funcionar, va a morir demasiada gente antes de que esto pase, todo el mundo se tiene que encerrar, y se empeñó y más o menos es lo que ha ido salvando vidas, ¿no? Una sabiduría. Pero ¿saben qué? Están a punto de echarlo porque se ha salvado 2 veces el confinamiento. Una para ir a ver a su mujer y otra para ir a ver a sus padres a 500 kilómetros. Es decir, parece muy sabio, pero después en su propia vida de sabio no tiene nada. Así que además de saber darte un consejo sabio, un verdadero sabio también vive su propio consejo. ¿Verdad que hay personas que son muy sabias y que incluso pagas para que te den consejos, pero después en sus vidas dices tú, vale, tus consejos son muy buenos, pero en casa de herrero? Un verdadero sabio es alguien que no solo sabe dar consejos, que no solo tiene una visión general de la vida, de las cosas que son importantes, sino que además de saber decírtelas a ti, se las aplica a su propia vida. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio entendido entre vosotros? Muestre en su propia vida su propia sabiduría. No solo tienes que saberlo, tienes que saber hacerlo. No solo decirle a los otros cómo tienen que vivir. Siempre tenemos consejos para los demás, pero
El verdadero sabio es el que sabe vivir esos consejos. Pero puedes tener un tipo de sabiduría mundana, le llama Santiago. Este tipo de sabiduría es alguien que sabe las cosas importantes de la vida, cómo funcionan, cómo se relacionan, cómo aplicarlas y cómo vivirlas. Pero para este tipo de personas lo importante es enriquecerse, tener estatus, aprovecharse de los demás, no trabajar demasiado. Es una sabiduría mundana. Es el típico corrupto que sabe cómo aprovecharse de los demás y encima que no lo cojan. Sabe cómo funciona el psique de la gente, sabe cómo aprovecharse de los demás, sabe cómo parecer encima bondadoso. ¿Me entendéis? Estas gentes son sabias. Saben cómo funciona el mundo, saben cómo conseguir cosas, cómo pisotear a otros y que no los cojan. Pero este tipo de sabiduría no es el que consideraríamos nosotros. Santiago 3, 14 al 16. Si tienes celos amargos y rivalidad en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica, pues donde hay celos y rivalidad, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Es decir, que hay un tipo de sabiduría que se podría considerar sabiduría de verdad, sabe cómo funciona el mundo, cómo funciona la gente, cómo piensa, cómo conseguir cosas, cómo hacer dinero, pero es una sabiduría totalmente mundana y corrupta. ¿Habéis visto El Padrino? Muy antigua, hay que saltar ciertas partes, pero se considera una obra maestra. Es la sabiduría del mafioso. Me encanta la frase que dice, no sé imitarlo, pero dice, no le cuentes todo lo que sabes a otra persona, porque si no sabrá más que tú, lo suyo y lo tuyo. Es sabio, ¿no? Si cuentas lo que tú sabes, ya sabes más que tú, ¿no? Y era el típico paradigma del mafioso italoamericano que refleja una época real de la vida en América. Era una persona en la película que con su aparente bondad iba haciendo favores en la comunidad, pero una vez que te hacía un favor, ya te tenía trincado. Tú tenías que devolver ese favor, fuese lo que fuese, en el momento que él decía, y por lo tanto tenía sus tentáculos en toda la sociedad y llegaban a disfrutar de dominar la economía del país, la cultura del país e incluso la política del país. Eran hombres que sabían cómo disfrutar del lujo, cómo guardar el orden. Eran las personas con honor. Sabían cómo dominar la política, la cultura y la economía. Este es un tipo de sabiduría, ¿verdad? Si tú crees que lo más importante es el estatus, esto puede ser una buena sabiduría para ti, ¿verdad? Piensa en la carta de Santiago. Están en una época romana. En la época de romana, si has visto un poco de películas romanas, sabes que las élites romanas, a través de traición, politiqueo, mentira, conseguían pues dominar el mundo, ¿no? Era el paradigma de la época romana, pero también se parece un poco a nuestro paradigma. Si lo aplicamos a nosotros, esta sabiduría mundana se puede resumir en frases como el no te dejes pisotear, ¿no? O pisas o te pisan en el trabajo. O le haces la pelota a la gente adecuada en el trabajo, o vas a ser el primero que sale del trabajo cuando hagan una regulación. ¿Qué puedes conseguir con este tipo de sabiduría? Todo lo terrenal, lo puedes conseguir todo. Todo lo que te piden tus instintos. Aquí Santiago le llama instintos tu parte animal. Todas esas partes que quieres conseguir que están dentro de ti y le llama además diabólica. El enemigo ha conseguido las cosas que ha conseguido de esta forma y es lo que promueve en la corrupción política, económica, etc. Hay malos que prosperan en esta tierra y siempre los ha habido. Son mundanamente sabios. Es lo que le llamamos la sabiduría de la calle. Ya lo decía Job. A veces los buenos se enriquecen y los malos se enriquecen y los buenos se empobrecen. Y Santiago dice, ¿estáis aplicando esa sabiduría aquí en la iglesia? ¿Por qué no aplicarla?
¿Qué malo tiene querer estar arriba, ser anciano, dominar? ¿Qué malo tiene tener la mano en la caja donde se reparte y parte para las viudas y los huérfanos y coger lo que te merece? Porque el obrero es digno de su salario. Esta frase que nos habla de la sabiduría popular, el no ser tonto, invitar a comer a quien crees que te puede ser de buena influencia, o tratar con aquellos que están disconformes con las cosas que están haciendo en la iglesia, tipo Absalón. ¿Os acordáis de Absalón en la puerta que le decía a todo el que venía, ay, si yo te juzgara, si yo pudiese hacer algo, te ayudaría? Te vas enterando a través de la amistad, te vas haciendo amigo y te vas enterando de todos los trapos sucios que hay. Llegas a la iglesia y Santiago está diciendo, estás intentando hacer lo mismo que la sabiduría mundana, a través de rivalidad y a través de celo. ¿Tú crees que estás ocupando el lugar que te mereces? ¿Crees que estás ejerciendo los dones que te mereces ejercer y estás donde tienes que estar? Y para hacerlo, pues vas pisoteando, diciendo, metiendo por aquí cizaña. Y dice Santiago que la principal cosa son los celos. Los celos era el deporte popular romano. Ves algo y lo quieres. Se parece un poco al nuestro también. Pero los celos realmente no hay nada más mezquino. Todos podemos admitir faltas en nuestro carácter. Soy un poco vago, un poco perezoso, dije esta mentira, pero son excusas, son pequeñas, para cuando llegas tarde, es que me cuesta mucho esto, pero nadie admite que es celoso, porque es lo más, en cierta forma, infantil y lo más inmaduro. Es el niño pequeño, tiene eso, quiero eso, quiero eso. De repente coge otra cosa, quiero eso, coge otra cosa, quiero eso. Miras al otro, lo quiero tener, es como lo más inmaduro que existe. Ser celoso, en cierta forma, es el vicio más mezquino que podríamos tener. Y es tremendamente amargo, dice Santiago, porque te envenene a ti, porque estás compitiendo con gente que ni siquiera sabe que están en una carrera contigo y que le da igual que tú lo cojas, que tengas lo mismo y encima lo van a celebrar cuando lo tengas. Los celos son lo contrario a un mandamiento. ¿Qué mandamiento? Celos, lo contrario es... Lo estoy poniendo de una forma que no lo cojáis, para hacerme listo. No codiciarás, muy bien. Altruismo, un mandamiento. El gran mandamiento que nos dio Jesús, ¿cuál es? Amarás como yo te he amado. ¿Verdad? Si tienes celos, puedes amar. Porque celos al final es algo tremendamente egoísta. Te estás centrando en lo que tú estás sintiendo, en lo que tú quieres, y eso te impide celebrar el bien de los demás, tener felicidad por los que los otros tienen y consiguen, y amar al otro. Es imposible amar y tener celos a la misma vez, celos y envidia. Realmente no estás amando. Por lo tanto, para poder amar, tienes que tener celos, rivalidad, envidia, todo aparte. Esta sabiduría mundana que estaban aplicando en las diferentes iglesias de Cristo, en las diferentes iglesias cristianas que Santiago le estaba escribiendo, era una sabiduría que chocaba tremendamente y totalmente con la sabiduría de Dios. En la iglesia cristiana no te promueves, te promueven. Por eso dice Santiago, no os hagáis muchos de vosotros maestros. Pero al final, nadie corrupto en la historia, por muy sabio que haya aparecido y por muchas cosas que haya conseguido, al final pasará como un héroe, siempre pasará como un villano. Sobre todo sabiendo que hay un Dios al final del camino, que lo pondrá todo en su sitio y que lo revelará todo. Entonces, por mucha sabiduría mundana que tenga, al final serás el más tonto. Nadie en la iglesia que trae perturbación, celos y consigue cosas por rivalidad, por mucho que consiga, será llamado sabio por Dios.
Así que volvamos a la sabiduría. ¿Qué es ser sabio? Nos da algunas pistas el texto de Santiago. Primero, me gustaría leer lo que decía Aristóteles. Dice, no se puede ser sabio y malvado a la vez. Descartes. Bueno, te digo lo que dice Descartes después. Por lo tanto, esta definición de sabio. Sabio es el que tiene gran conocimiento, entendimiento, sabe lo que es importante en la vida, sus objetivos, qué es el bien, cómo alcanzarlo, cómo vivirlo y aconsejar a los demás. ¿Os gusta más esta definición de sabiduría? Lo repito. Sabio es el que tiene gran conocimiento de las cosas en general. Si solo sabes de un campo, puedes ser muy conocedor de algo, pero sabio, entendimiento general. Sabes lo que es importante de la vida. No sabes de moto, fútbol, estoy hablando de todas cosas que les gustan a los hombres. Moto, fútbol, Instagram. Ahí os he metido a todos, ¿me entiendes? Tiene un concepto general. Hay cosas buenas de Instagram como... Bueno, entonces, todo tienes que tener un poco general, ¿vale? Saber lo que es el bien. Se me ocurrirá algo bueno al final, os lo prometo. Cómo alcanzarlo, cómo vivirlo y cómo aconsejar a los demás, ¿vale? Pero, siempre estoy buscando un pero a mi definición. Os voy a decir este pero. Hay un sabio que es sabio de verdad, a ver si es sabio de verdad, lo sabe todo, tiene un conocimiento, cómo alcanzarlo, sabe perfectamente qué es el bien, sabe aconsejar a los demás, está viviendo una vida correcta, que haría feliz a cualquiera, pero está depresivo y se quiere quitar la vida. ¿Es sabio o no es sabio? Según esta definición, sí. Me está diciendo que no. En realidad puede ser sabio, pero estar teniendo un mal momento en su vida. Y en su sabiduría está intentando salir adelante. Y si es sabio de verdad, aguantará, permanecerá y no se quitará la vida. Entonces, a la sabiduría le tendríamos que añadir saber tus propias limitaciones. Es decir, un sabio es aquel que teniendo un amplio conocimiento, un tremendo sentido común, sabiendo cómo vivir una buena vida, se puede encontrar en una mala situación y aplica su sabiduría para intentar salir adelante sin hacer la estupidez de quitarse la vida, conoce sus limitaciones y saber que no es realmente sabio, que no ha alcanzado, y conocer sus limitaciones añade a su sabiduría. Esto es un sabio, ¿sí o no? O sea, puedes tener un mal momento y seguir siendo sabio y aplicar tu sabiduría sabiendo tus limitaciones y tu momento difícil para tirar para adelante e incluso ayudar a otros mientras que tú lo estás pasando y todo esto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que por muy sabio que seas, por mucho que conozcas tus limitaciones, por mucho que puedas aconsejar a los demás, tengas un amplio conocimiento de las cosas, ¿qué pasa? Que los tiempos avanzan. El sabio de ayer puede ser un ignorante mañana. El conocimiento se queda obsoleto. ¿Cómo puedes saber cómo vivir con todos los cambios que hay en la vida? Imagínate tú preguntarle a este sabio si hace 3 meses tendríamos que encerrarnos en casa. Pues sin saber las cosas que van a pasar, es muy difícil ser sabio. Es decir, por mucha sabiduría que creas tener, en este mundo, sabio, así que ahora te digo lo que decía Sócrates. La única verdadera sabiduría es la divina, porque es el único que sabe las cosas con certeza sin verse afectados por variación. Descartes decía algo así, es realmente solo sabio Dios, quien tiene la sabiduría perfecta, es decir, que tiene un conocimiento completo de la verdad
de todas las cosas. Mira cómo lo expresa Santiago. Santiago nos da ahora estas pistas de sabiduría que te iba a decir. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esta es la verdadera sabiduría inmutable. Vamos a ver cómo lo va explicando. Primero dice que un sabio es alguien pacífico. En griego habla de sin perturbación. Es decir, esa clase de personas que va creando problemas y enemigos, ese no es sabio. Es la persona que va trayendo paz entre personas, va calmando conflictos. ¿Verdad que Dios hizo del desorden orden? Pues alguien sabio es eso. Va haciendo del desorden, va trayendo orden. En tu propia casa vas trayendo paz, vas trayendo armonía. Eso es una persona sabia. Después nos habla de que esta sabiduría, la palabra es eirenique. No sé cómo se pronuncia exactamente, pero es eirenique. Y la segunda parte de la palabra habla del bienestar de la persona. Un sabio es alguien que trae bienestar a los demás. ¿Verdad que cuando te relacionas con una persona que es sabia, cómo sales? Normalmente te ha influenciado para cierto bienestar. Este es el tipo de sabio que Santiago habla. Dice que además es amable. La traducción puede ser llevadero, pero es amable y llevadero no porque le dice sí a todo el mundo. ¿Verdad que hay gente que se lleva bien con todo el mundo porque tú le dices una cosa y te dice sí, 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 y le dice a aquella persona, le llamamos diplomáticos, ¿no? Te da la razón a ti, le da la razón a la que dice lo contrario, a todo el mundo le dice que está bien. Según esto, no es sabio. El sabio es el que aplica amabilidad, pero la palabra pone eikiekes, que tiene una parte de la palabra que significa justicia. Es decir, es pacífico y amable con todos, pero a cada uno le da lo suyo. La otra palabra que nos pone después incertidumbre, que es imparcialidad, es decidir y evaluar. Es decir, evalúa la situación un sabio y a cada uno le da lo suyo. Trae tranquilidad porque no se casa con nadie. A cada uno le da la razón que tiene y pone las cosas en su sitio. Da igual que sea su mejor amigo, su padre, su tío o su hermano. Él se relaciona con todos de una forma equilibrada. No tiene campos en los que se va y se mete con otros. Ese es el tipo de amabilidad y de persona que no trae incertidumbre. Es llevadero porque le da a cada uno lo suyo. Esos duelen a veces. Lo que queremos es que nos den siempre la razón. Pero nos relacionamos con cierta gente que es más sabia que te dice, hombre, eso no es así. Y te lo dice de una forma que encima te cae bien. Y dices tú, bueno, pues vale, pues tenía él razón. Yo no. Eso no creo que nunca me ha pasado a mí. Sí, no, hay gente que es capaz de traerte y decirte las cosas y dejarlo en su sitio. Dice que es benigno, complaciente, obediente. Es decir, no solo pone las cosas en su sitio, no solo le dice a cada uno lo que tiene que decir y por lo tanto trae paz a las situaciones, sino encima él es capaz de ser obediente, de servir. El sabio es el que no siempre está por encima y se siente y todo el mundo viene y él hace todas las... Sino que él además actúa y va sirviendo y va poniendo las cosas en práctica. No se pone en un pedestal sino está abajo. Y es capaz de servir a cualquiera, de ser Oye, ¿me ayuda? Sí, no pasa nada, venga, te ayudo hoy. Es ese tipo de persona. ¿Verdad que estamos dándonos una pintura de un verdadero sabio? Y además dice que es misericordioso. Una persona misericordiosa es aquella que tiene compasión, es capaz de tener la empatía de ponerse en el otro sitio. Es una persona humilde que sabe de sus propias faltas. El que se cree bueno y perfecto es insoportable porque todo el que hace lo demás es una gran tragedia. El que sabe que está caído, que es pecador, que tiene fallos, aunque no los cometa, viene otra persona que lo está haciendo y lo trata con misericordia. Es, como dice el sabio Salomón, Eclesiastés 7, 21 al 22. Mira lo que dice. Dice, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se dicen, para que no oigas a tu siervo cuando habla mal de ti. Porque tu corazón sabe que tú también hablaste mal de otros muchas veces.
tenemos una tendencia humana a criticar siempre el que está por encima. Me pasa a mí, te pasa a ti, nos pasa a todos. Por lo tanto, cuando tú estés encima, no estés todo el rato intentando escuchar, porque tú hacías lo mismo y tú haces lo mismo que los que están por encima. Es saber tu condición humana. Eso es un verdadero sabio. Y además, que tengas buenos frutos. Ese es el mensaje de Santiago. Si eres verdaderamente sabio, no solo hablas, sino haces. Si no, no eres sabio. El que tiene todos los buenos consejos y no hace ninguno, ese no es sabio. Ese es el más hipócrita de todos. Por eso dice que después sin hipocresías. Hipocresía aquí en Santiago está hablando de ser sincero, genuino. Es una persona que habla y es genuino en lo que dice y en lo que hace. Por sus frutos los reconoceréis, los conoceréis. Así que puedes reconocer a un sabio por estas cosas. Pero, ¿qué puedes hacer tú para ser este tipo de persona? Hemos llegado en cierta forma a ver, según Santiago, que es una sabiduría divina. ¿Qué puedo hacer yo para ser este tipo de persona? En el concepto griego tienes que trabajar en conseguirlo. Pero esto tiene un problema. Si intento ser bueno, equilibrado, magnánimo, misericordioso, estoy en cierta forma trayendo ganas de elevarme a mí mismo para ser sabio. Estoy trayendo la motivación. Imagina que eres sabio, que tienes todos los ámbitos de la sabiduría. Tienes una amplia variedad de conocimientos, sabes cómo vivir la vida, qué es importante, conoces tus limitaciones, como dijimos, tienes todas tus creencias justificadas y emocionalmente eres equilibrado, pero ignoras a tu Creador, mueres y no disfrutas de él eternamente. ¿Qué eres? El más tonto de todos. Puedes tener incluso toda la sabiduría aparentemente divina, pero ignorar totalmente al Creador. ¿En qué te convierte eso al final? Si esta tierra solo es una gota en un mar de tiempo, de eternidad, ¿qué eres? No vayas a MediaMarkt, ¿verdad? Pues serías el más tonto. Puedes parecer todo lo sabio, incluso según la Biblia, pero si tú ignoras a Dios, serás el más necio de todos. La verdadera sabiduría, ¿cuál es? Todos la conocemos. Todos los que nos hemos criado en la iglesia sabemos que la verdadera sabiduría es el temor a Dios. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Pero el temor es presentarte delante de un Dios santo y decir: soy pecador, apártate de mí. Te da temor, sabe que tu vida está en sus manos, que eres indigno. ¿Pero en qué se convierte este temor? Proverbios 4, del 4 al 6. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes y ellas te guardará. Ámala y te conservará. Pasa del principio, que es el temor, saber quién eres, saber tu condición y reconocer que Dios existe y que tiene la vida en tus manos, a amarlo profundamente por todo lo que ha hecho Dios por ti. Es como un padre y un hijo. Un niño pequeño, ¿a quién le tiene más temor? Al que tiene la capacidad de castigarlo, a su padre. ¿A quién le tiene más temor? ¿Al padre o al abuelo? Depende si el abuelo hace de padre, pero normalmente porque sabe que le gusta y es el que tiene la autoridad de castigarlo. ¿A quién quiere más el niño? ¿Al padre o al abuelo? Depende de si está siendo de padre o de abuelo. Pero si está siendo de padre, no hay muchas personas que tengan un trauma porque su abuelo se ha muerto, si no hizo de padre. ¿Entiendes? Al final amas más, en cierta forma, al que más temía. Es la combinación perfecta entre saber quién es Dios y saber lo que Él ha hecho por ti. Lo resume Salmo 130 del 3 al 4. Jehová, si miras los pecados, ¿quién, Señor, podrá mantenerse? Temor por tu condición. Siguiente versículo. Pero en ti hay perdón
para que seas reverenciado. Te temo porque sé quién soy y sé que tú eres santo y eres puro, pero te amo increíblemente porque me has salvado, me has perdonado todos mis pecados. Esa es la verdadera sabiduría, la que viene de lo alto. Santiago 3:5, no es la sabiduría, no es esta la sabiduría, la mundana, sino la que desciende de lo alto, la que 3:18, y el fruto de la justicia se siembra en paz. ¿Qué es lo que se siembra? Santiago 1:21, la palabra implantada que viene de Dios. La sabiduría es el don perfecto que viene de lo alto, es algo que Dios te pone en tu corazón. Santiago 1:17, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Por eso Santiago en capítulo 3 dice que es sabiduría pura, es la que viene de Dios, es la que no está manchada con temporalidad, con pecado, con nuestras motivaciones equivocadas. Es un regalo divino que no se alcanza, que se recibe de Dios. Porque el más tonto hijo de Dios, el más tonto inocente de esta tierra, será muchísimo más sabio que el más listo que niega a Dios. El verdadero don, la verdadera sabiduría, la que más importa es la que tú te presentas delante de Dios y le dices, Dios, dame esa sabiduría de saber quién eres tú, quién soy yo y de entender lo que has hecho por mí. La sabiduría es una sabiduría que se recibe. Y termino con esto. Ver el texto, leer el texto de Santiago 3. ¿Qué une todas las características de la sabiduría? Lee el texto. Buena conducta, sabia mansedumbre, no celosa, no amarga, no tiene rivalidad, no perturba, no trae confusión, persevera, es pacífica, amable, benigna, misericordiosa, da buenos frutos, sin parcialidad, genuina, llena de paz. ¿Qué factor une todo esto? El amor, muy bien. Y el amor se puede, para llegar a la respuesta es correcta, pero yo quiero llegar a otra. Entonces, ¿se puede amar solo a ti mismo si estás solo? Toda esta sabiduría y todo el amor es relacional, es en relaciones. ¿Os dais cuenta que el sabio es aquí el que se sabe relacionar con los demás? Y al final sabemos que esa es la sabiduría. Tú conoces a alguien que sabe de todo, pero de todo, tiene todos los consejos adecuados, pero no se sabe relacionar con las personas. ¿Qué dirías que es? Un geek, ¿vale? Por muy de moda que estén, no diríamos que es sabio. Lo que más se valora en los grandes trabajos de SEO del mundo, ¿qué es? Que sepa llevar el grupo. Al final todos sabemos que el verdadero sabio es aquel que se sabe relacionar con las personas. Puedes saber de todo y ser un máquina en todo y dominar todo, que si no te sabes relacionar, nadie te va a decir esa persona es un sabio. Te pueden decir incluso eres un genio. Pero los genios, la mayoría de las veces, la sabiduría de verdad es aquella que se hace en relación con los demás. La sabiduría es relacionarse. ¿Y saben cuál es la verdadera sabiduría? Relacionarte con Dios. Eso es ser sabio. Esa es la verdadera sabiduría. Esa es la verdadera sabiduría. El versículo 18 es lo que nos pone. Estar en paz. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Estar en paz con Dios es lo más sabio que hay. Relacionarte con Él es lo más sabio que hay. Y recibiéndolo a Él estarás en paz contigo mismo y con los demás. Esa es la verdadera sabiduría. Oremos. Señor, si en esta mañana hay alguien que no te conoce, que nunca ha pedido ese regalo de la sabiduría, de conocerte, de relacionarse contigo, esté aquí presente o presente en su propia casa, te pido que diga estas palabras conmigo. Señor, hazme sabio. Dame el regalo de la salvación, de poder relacionarme contigo eternamente. Señor, no quiero ser sabio en mi propia opinión. No quiero ser ni siquiera sabio a los ojos de este mundo y de los que me rodean. Quiero ser sabio contigo. Quiero recibir tu sabiduría. Quiero relacionarme para siempre contigo. Ven a mi vida en esta mañana. Me quiero unir
a tu destino. Quiero aceptar que lo que tú hiciste en la cruz es suficiente para tenerme eternamente contigo. Señor, en esta mañana te adoro, me humillo ante ti. Señor, temo mi condición de pecador, pero te alabo y te amo porque tú me puedes perdonar y limpiar de todo. Te bendigo en esta mañana, Señor, y quiero que a partir de ahora, Señor, vivir tu sabiduría. Te lo pido todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga. Vamos a terminar con una canción que sublime gracia. La sabiduría de Dios se consigue gracias a la gracia de Dios, se consigue gracias a la gracia de Dios, valga la redundancia. Y es a través de su misericordia y de su gracia que nos salva y nos da esa sabiduría. Así que vamos a escucharlo y después Tino nos va a despedir con una oración, ¿vale?